Dios les bendiga. Tomen sus lugares porque vamos en este día a seguir hablando de Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria. Decía en mi anterior mensaje que Jesucristo es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que abarca todo de eternidad a eternidad. Por Él todo lo que usted ve fue hecho, y nada de todo lo que usted ve, nada, todo absolutamente ha sido hecho por Él. Es el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Imagínense ustedes quién está con nosotros, casi nadie. Cuando la Biblia dice que Él es el testigo fiel y verdadero, eso significa que es la forma en que era presentado un profeta. Un testigo es una persona que habla o dice algo que vio u oyó. Y Jesús, Él es el testigo fiel y verdadero. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora, dice, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y en esta ocasión vamos a hablar, después de haber escuchado, como decíamos, el primer mensaje de Juan, de Cristo a Juan y a la iglesia, después de haber visto a Cristo glorificado, de haber visto a Cristo en toda su plenitud y gloria. Ahora vamos a hablar de la primer visión que tuvo Juan. En el libro de Apocalipsis, aquí en el del versículo 9 en adelante, encontramos aquí la primer visión que Jesús le da al apóstol Juan. Y esta visión que Juan recibe es una visión del Cristo glorificado, del Cristo, como dice la Biblia, exaltado a la diestra de Dios. Y cuando hablamos de la diestra de Dios, no estamos simplemente o únicamente diciendo lado derecho de Dios, sino que diestra en la Biblia también significa poder, autoridad y dominio. Así que cuando ustedes vean diestra de Dios en la Biblia, no siempre significa lado derecho, sino que cuando Jesús fue exaltado y glorificado a la diestra de Dios, fue entonces cuando recibió el poder, autoridad y dominio. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es el Cristo al que nosotros estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Ya no el Cristo según la carne, ya no el Cristo que se conoció y que murió aquí en la tierra, sino que ahora ya estamos conociendo al Cristo glorificado y exaltado. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 dice la Biblia que nosotros tenemos que entender que si aún a Cristo conocimos, dice el apóstol, según la carne, empero ahora ya no le conocemos según la carne. Si aún a Jesús lo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos según la carne. En esta porción de 2 de Corintios 5, versículo 16, vemos aquí que ya nosotros ya no estamos, de alguna forma, por decirlo así, viendo a un Cristo que padeció y sufrió, sino que de aquí en adelante ya no le vamos a conocer según la carne. O sea, digamos que en el estudio de Apocalipsis ya no vamos a ver al Cristo que fue de alguna forma herido, destruido, perseguido y destrozado por sus enemigos. Por eso el apóstol dice de manera que de aquí en adelante ya no le vamos a conocer según la carne. Y si aún a Cristo le conocemos según la carne, pero ahora ya no le vamos a conocer de esa manera. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Significa esto que
óigame bien, lo que sucedió con Jesús en la exaltación de Jesús a la diestra de Dios impactó también a los creyentes. ¿Cómo sucede esto? Quiero que ustedes me den toda su atención porque esto es muy importante para poder entender y conocer la posición que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios. Si nosotros de aquí en adelante a Cristo ya no le conocemos según la carne y por supuesto el apóstol aclara, y si alguno de los que me van siguiendo en este tiempo y están vivos todavía aún, si aún a Cristo le conocieron según la carne, ya no es así. Ahora, ¿qué significa lo que dice el versículo 17? Que el impacto que tuvo la exaltación de Jesús también nos alcanzó a nosotros. Por eso es que la Biblia dice que si alguno ya está en Cristo, el impacto de la nueva creación de Dios o de la glorificación de Jesús nos alcanzó también a nosotros y nos hizo nuevas criaturas, nos hizo una nueva especie. Pudiéramos decir entonces que aún el creyente es creado de nuevo. Y ya no andamos como dice el apóstol. ¿Cómo dice el apóstol? Que ya no militamos como según la carne. Ahora todo ha sido nuevo. Y esto es necesario para una vida nueva. Necesario para un reino eterno. Es necesario este impacto, esta nueva criatura, esta nueva creación, este nuevo nacimiento. Es necesario. Cristo le dijo a Nicodemo, Juan 3, ¿verdad? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. El impacto de la glorificación de Jesucristo con la predicación del Evangelio está impactando a los creyentes y les está dando una nueva naturaleza, una nueva creación. Y sin esta nueva creación no podemos nosotros ver el reino de los cielos. Así que la obra de Dios es ser creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano o anticipadamente para que nosotros anduviésemos en ellas. Pablo mismo, en este mismo libro, capítulo 9, versículo 1 al versículo 6, vemos que él mismo habla precisamente de ese impacto, de la suministración que Dios está haciendo en la iglesia, de qué importante es tener los frutos de justicia, que haya un enriquecimiento en nuestro espíritu en toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Por la suministración de este servicio no solamente suple a los que los santos falta, sino que también dice el apóstol que abunda en, óigame bien, acción de gracias. Esta suministración es importante porque necesitamos nosotros esta nueva naturaleza, esta nueva especie para poder caminar, para poder andar con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, que él experimentó a un Cristo de poder, no al Cristo que los apóstoles apreciaron cuando estuvo con ellos. Ese no es el Cristo al que el apóstol Pablo estaba presentando. De hecho, la experiencia del apóstol Pablo en su encuentro con Jesús fue de un hecho sobrenatural, impresionante, que lo dejó ciego, que lo tumbó del caballo y que cayó al suelo por el impacto del encuentro con el Cristo glorificado, no con el Cristo de carne, el que conocieron los apóstoles. Antes, al contrario, a un Cristo lleno de poder y de gloria. En Hechos capítulo 26, versículo 23. Quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción, Hechos 26, versículo 23, que Cristo, dice la Biblia, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Entonces, era importante que el apóstol Juan nos transmitiera esta visión de cómo vio a Jesucristo después de la resurrección.
Y el mensaje que le entrega está también relacionado con la iglesia. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo anhela que todos los cristianos de todas las generaciones, de todas las épocas, puedan y entiendan quién es Él y quién es el que está enviando este mensaje. Es importantísimo, mensaje que proviene que ni de más ni de menos que de la majestad suprema del universo. Este mensaje proviene de aquel que posee todo el poder, toda la gloria, toda la honra, todo el señorío, gloria y alabanza de todo lo criado. Jesús, el Cristo, al que nosotros estamos sirviendo y adorando en esta preciosa mañana. De aquel, dice la Biblia, que tiene todo el conocimiento. En el capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano. Escuchen cómo comienza a hablar el apóstol aquí. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En primer lugar, el apóstol se identifica con todos nosotros como nuestro hermano. Y la razón es porque todos los seres humanos son creación de Dios. Escuchen esto, de acuerdo a la Biblia, pero no todos los seres humanos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no todos son hijos e hijas de Dios. Es mentira que todos somos hijos de Dios. Yo que me imagino que ustedes ese dicho lo han escuchado, me imagino, muchas veces. Pero quiero que sepan que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, son criaturas de Dios, pero de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no todos son hijos e hijas de Dios, porque por la ignorancia y la falta de conocimiento de la Biblia, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nosotros no les podemos llamar hermanos. Y cuando el apóstol se está identificando con nosotros, se está identificando con los creyentes, con los seguidores de Jesucristo, y de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12, quienes reciben a Jesús, óigame bien, reciben todo el derecho y toda la autoridad para reclamar el título de exaltación de hijos de Dios. ¿Por qué razón dice el apóstol ahí en esta porción? Esto porque es importante que para poder ser hijo de Dios se tiene que ser, óigame bien, hijo de Dios por exaltación de Dios, o por autoridad de Dios, o por poder de Dios, es que nos convertimos en hijos. Y es un derecho que, óigame bien, no todos los seres humanos tienen. Y consiste en que podamos ser llamados hijos de Dios solamente aquellas personas que han recibido a Cristo, que han creído en Él como el Mesías prometido y que pagó por su sangre preciosa todos nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que nos dio el regalo de la salvación. Y es ahí cuando nosotros podemos entender y darnos cuenta que hasta que no suceda este proceso en nuestra vida, vamos a poder llamarnos hermanos en Jesucristo. O sea que somos hijos de Dios por potestad de Dios. En primera de Juan capítulo 3, versículo 1, quiero que ustedes lean conmigo esta porción de la Biblia, porque a lo mejor están pensando cómo es que pueda suceder esto. Comienza diciendo el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Escuchen esto, que seamos llamados hijos de Dios. Y miren ustedes la diferencia que existe. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y el Hijo de Dios se identifica y lo conoce a Él. Y cuando Cristo venga por su iglesia, quiere decir entonces que unirá al creyente con Dios.
La venida de Jesucristo nos va a unir a Dios, nos va a unir a nuestro Padre Celestial, con sus hijos o a quien ama, a sus hijos que con amor inmensurable y profundo está protegiendo y cuidando desde el momento en que nos entregamos a Él. Y el regreso de Cristo por su iglesia nos unirá a Él de una forma sobrenatural. Por eso dice, muy amados, capítulo 3 donde estamos, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. En este momento somos hijos de Dios, pero sabemos que en su regreso nos unirá con Él para poder terminar la obra que ha comenzado en nosotros y podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, adquirir la naturaleza que Cristo tiene ahorita. Vean ustedes el impacto que hizo la resurrección de Jesús. Nos está propagando, nos está exaltando, nos está levantando para ser semejantes a Él, para que en el día de su venida podamos nosotros adquirir la naturaleza divina de Jesucristo y ser igualitos que Él en semejanza, en gloria y en poder. Naturalmente, no estamos hablando del poder supremo, sino que estamos hablando de la medida, de la edad, de la plenitud de Jesucristo. Allí entonces sí, dice el apóstol Pablo, el apóstol donde está escribiendo, el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él aparezca por su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Cómo es Él? El apóstol Juan lo está describiendo en el capítulo 1 de San Juan, y lo vamos a ver más adelantito, o en otras predicaciones. El impacto que hizo la resurrección de Jesús está impactando a su iglesia, a sus creyentes, a sus redimidos. Y aquí lo que Juan está es expresando su admiración de una forma asombrosa por el amor de Dios para con los creyentes, que los motivó y que de alguna forma los llamó para convertirlos en hijos suyos. Y en Romanos 8:17 dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, escuchen esto, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que la glorificación de nuestros cuerpos no viene de Dios, sino que viene del proceso espiritual en el que Dios nos llamó y en el que Dios nos está programando, en el que Dios nos está llevando. Cada día que yo camino con Jesús, me parezco más a Cristo, estoy adquiriendo más su naturaleza, estoy entendiendo mejor lo que es el reino de los cielos, estoy identificándome cada vez más y más con las cosas eternas en este proceso, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los verdaderos, pudiéramos decir, extraterrestres en el mundo no son seres de otros planetas, sino los cristianos. Después de haber nacido de nuevo, por eso es que nosotros ya no pertenecemos a esta tierra. Eso significa extraterrestre, es alguien que no pertenece a esta tierra. Desde el momento de haber nacido de nuevo, se nos dio una naturaleza, de origen celestial. De tal forma se nos dio esta naturaleza celestial que pueden desplegar una naturaleza y un estilo de vida semejantes al de nuestro Señor y Salvador y Padre Celestial Jesucristo. ¿Sí pudieron entender esto? Qué interesante. Que nosotros en el nuevo nacimiento podemos nosotros adquirir la naturaleza, el estilo de vida, la forma de vida en la que Jesús vivió, la forma de vida en la que Él quiere llevarnos. Por eso dijo que nosotros tenemos que aprender a caminar sobre sus pisadas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, soy el ejemplo, soy la vida. Y ustedes tienen que aprender a caminar por donde yo caminé. Tienen que seguir mis pisadas. Y por eso es que
Es una naturaleza que es por completo, totalmente ajena y extraña para aquellos que no son salvos. Para los que no han recibido a Cristo. Aquí, cuando el apóstol se está identificando como nuestro hermano, está diciendo que los hijos de Dios tienen una naturaleza completamente distinta, completamente ajena para aquellos que no han sido salvos, porque no somos de este mundo, no pertenecemos a esta tierra. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural o el hombre animal del reino, porque pertenecemos al reino animal, con el perdón de todos, pero es lo que dice la Biblia. El hombre animal no percibe, o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque les son locura y no las puede entender. Porque se tienen que examinar espiritualmente. El cristiano ya tiene esta capacidad y este entendimiento. Mientras que el que no ha entregado su vida a Jesús, todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la palabra de Dios enseña, le es locura y no lo puede entender, porque la Biblia se tiene que examinar espiritualmente. Por eso Dios nos dio la naturaleza espiritual que está de acuerdo a la Biblia, que es espíritu, de acuerdo a la Biblia que es espiritual, porque dice la Biblia que es como una espada de dos filos, la palabra de Dios, que es más penetrante que toda espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Esta experiencia ustedes y yo la hemos vivido cuando nos hemos entregado a Jesucristo, cuando comenzamos a caminar con Él, cuando comenzamos a seguirle, cuando comenzamos a obedecer la Biblia, a creerle a la Biblia y a hacer lo que la Biblia nos dice. Entonces nos damos cuenta del poder espiritual que realmente contiene, mientras uno que no es hijo de Dios no lo puede percibir, no puede entenderlo, no puede captarlo, porque no ha nacido de nuevo. En el nuevo nacimiento viene la nueva especie, en el nuevo nacimiento viene la nueva naturaleza que es criada conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Algo que alguien que no ha recibido a Cristo no puede entender esto. Está oculto para él. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 3, donde el apóstol comienza a decir: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida nosotros hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Vean ustedes la diferencia y el cambio que hay en la vida de una persona que se entrega a Jesucristo. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Ahí está la naturaleza real de un hijo de Dios. Es más, un hijo de Dios no puede ni caminar con los impíos, ni pensar como ellos, ni hablar con ellos. Ni hablar como ellos, perdón. Escuchen, a ellos se les hace extraño que el carretonero y el borracho ya no sea como ellos. ¿Qué hubo? Ya te lavaron el cerebro, dice. No entienden el trabajo espiritual que Dios está desarrollando dentro de nosotros. Estamos adquiriendo la naturaleza divina de Dios. Dios está haciendo ese cambio radical en nuestras vidas. No corremos con ellos, dice el apóstol Pablo, en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Escuchen, este cambio, esta diferencia solamente lo hace cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere y está haciendo en nuestras vidas. De tal manera hace Dios un trabajo tan profundo en nosotros que nos comenzamos a sentir peregrinos y advenedizos sobre la tierra.
Es más, la Biblia dice que somos peregrinos y advenedizos. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Cristo y porque Cristo no tuvo un origen terrenal. Y como Él no tuvo origen terrenal, tampoco nosotros lo tenemos. Si tenemos su naturaleza, estamos conscientes, estamos seguros, estamos completamente convencidos de que nuestra vivienda no está aquí en la tierra, sino que está en el reino de los cielos, en el reino de Jesucristo, en el reino al cual Él quiere llevarnos, porque para eso Él derramó su sangre preciosa, para sacarnos de esta tierra y plantarnos en el reino de los cielos. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con sus redimidos. No es en vano lo que estamos haciendo. Cristo está haciendo algo grande y profundo con nosotros, tan profundo y tan grande que el día que Cristo venga por su iglesia nos va a sorprender, porque va a ser algo que ni siquiera estaba dentro de nuestras dimensiones, de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad. Va a ser la sorpresa más gloriosa de nuestras vidas. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos va a sorprender con el reino de los cielos. Así que somos peregrinos ya advenedizos, porque nuestro origen no es origen terrenal. El nuevo nacimiento no es de origen terreno, sino celestial. Muy bien. Vemos aquí tres cosas. Número uno, en la que Juan quiere que nosotros nos hagamos participantes. Sigue diciendo Juan que tenemos que hacernos participantes, no solamente identificarse con nosotros como nuestro hermano, sino que también quiere que nosotros nos identifiquemos con Él en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, en el versículo 9 donde estamos. Entonces nos está diciendo que ustedes y yo estamos participando en tres cosas que son esenciales para poder vivir la vida cristiana. Y aquí es donde ustedes y yo vamos hacer un recorrido muy importante para poder entender esto. ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con Juan en la tribulación? Número uno, en el libro de Juan capítulo 15, versículo 18, ya entendimos que primeramente Él se identifica como nuestro hermano. Ahora dice que nosotros tenemos también que aprender a identificarnos con Jesús en la tribulación, en el reino de Jesucristo, y también en la paciencia de nuestro Señor. En el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 18, si el mundo os aborrece, aquí comenzamos a identificarnos en las tribulaciones con Jesucristo. Escuchen esto. Jesús dijo que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, o a mí me aborrecieron primero que a ustedes. Porque si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Qué preciosa, ¿no? Qué línea tan marcada está poniendo Dios para que nos identifiquemos con Él. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo los elegí a vosotros del mundo, por eso el mundo los aborrece. Aquí vemos que el mundo, está diciendo Jesús, los aborrece, pero no tengan miedo. Y lo van a hacer
no porque ustedes les caigan mal a ellos, sino dice Jesús que por causa de mi nombre en el versículo 20. O sea que por causa de mi nombre, versículo 21, perdón. La gente que no es de Cristo tienen un espíritu operando en ellos. Y es controlado por Satanás, que es quien domina el sistema de maldad en contra de Dios. Y nosotros no, en realidad no es la persona, no es el que nos quiere hacer daño en sí, sino que es un espíritu detrás de la persona. Cuando Jesús se refirió al apóstol Pedro, no le dijo: quítate de delante de mí, Pedro, me eres escándalo. ¿Cómo le dijo Jesús? Increíble lo que le dijo, ¿verdad? Increíble. ¿Saben por qué? Porque esos espíritus toman a los cuerpos, toman el cuerpo de tu suegra para hacerte daño. No sé por qué se me ocurrió, ¿verdad? Si hay buenas suegras. O el espíritu, o esos espíritus toman el de tu esposo para perseguirte, para hacerte la vida imposible. No son las personas, sino que estamos hablando de un mundo espiritual donde está siendo controlado por Satanás, que él es el quien domina este sistema de maldad, decía, en contra de Dios. En Juan 14:30, Cristo lo llamó, escuchen esto, el príncipe de las tinieblas. Y el resultado es que el mundo no solo aborrece a Jesús, sino que también aborrece a los que siguen a Jesús. ¿Cuántas veces Cristo se enfrentó, pudiéramos decir, de frente con estos espíritus? Si ustedes leen el capítulo 4 del libro de Mateo, fue una batalla tremenda, frente a frente contra Satanás. En 2 de Timoteo 3:12 dice que el espíritu del mundo que está, escuchen esto, obrando a través de personas, a través de tus familiares, a través de tus primos, de tus amigos, de los que son compañeros de trabajo, operan a través de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. También a todos aquellos, dice Jesús, aquellos que quieran vivir santamente, aquellos que quieran vivir al pie de la letra la Biblia, la palabra de Dios, van a tener que sufrir persecución. Porque en la persecución, en la tribulación, nos identificamos con Jesucristo. Ustedes tienen que crecer en el Espíritu y tienen que aprender a que cuando son atribulados, que cuando son angustiados, que cuando son perseguidos, no son las personas que están en su alrededor. No es tu esposo, que hay muchos que a veces dicen, yo al verlo me deprime, lo veo como lagarto. Simplemente con verlo. ¿Por qué? Porque no es la persona. Estamos hablando de una persecución espiritual. O sea, el mundo está de alguna forma controlado por estos espíritus. El espíritu del mundo que está en familiares, amigos que no son creyentes, saben que espíritu tienes tú. Porque hasta eso, cuando una persona platicas con ellas, a veces sin tú decirle, te dicen a que tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben qué espíritu tienes tú. Y por causa de que saben esto,
incitan a que te persigan, a que se burlen de ti, para que te agredan, y muchas veces son capaces, escúcheme bien, de llegar hasta el homicidio, como sucedió en el tiempo de la grande llamada Inquisición. Escuchen, ¿hasta qué punto puede ser perseguida la iglesia? Al punto de que en Europa se incendió completamente y se incitó a la gente a matar a todos aquellos que dijeran que eran hermanos en Cristo o seguidores de Cristo o los que leyeran la Biblia, la palabra de Dios. Eso quiere decir entonces que ustedes y yo somos entonces participantes en la tribulación con Jesucristo. Ahora, si tú no quieres sufrir con Cristo, dice la Biblia que entonces tú no vas a poder reinar con Él. Romanos 8:17. Y en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 29, escuchen qué forma tan elegante o impresionante de decir el apóstol Pablo lo que significa ser atribulados por Jesucristo. El apóstol escribió: porque a vosotros os es concedido. Escuchen ustedes, es una concesión. No cualquiera tiene esta concesión. A vosotros es concedido por Cristo no solamente que creáis en Él, sino que también padezcas por Él, o padezcáis por Él, o ser atribulado por Él. La palabra concedido se deriva del griego, del verbo sustantivo que significa gracia. O sea que el sufrimiento de los creyentes es un don de gracia que trae poder a la vida del creyente. ¿Sí lo pudieron entender? Se los vuelvo a repetir. Decía que la palabra concedido del griego se deriva del sustantivo que significa gracia. Y quiere decir entonces que el sufrimiento de los creyentes es un don de gracia que Dios lo estableció para poder traer poder. Escuchen, poder al creyente. Eso quiere decir que Dios utiliza un sistema como este, el de la persecución, el de la angustia, el de la tribulación, para que Él pueda darnos poder, para poder soportar, para poder ser fuertes y que nos sintamos acorralados, que nos sintamos sin salida y que podamos entonces tenerlo a Él como nuestro único recurso. Yo me imagino que en alguna ocasión de sus vidas ustedes se han sentido así. Sientes la traición de tu familia, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa, de los que están a tu alrededor. Te sientes acorralado y vas a una esquina y ahí lloras y clamas a Dios, y Dios cambia todas las expectativas que hay en tu alrededor de una manera poderosa y sobrenatural. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, escuchen, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieres padecido un poco de tiempo, para que a través de este sistema Dios te perfeccione, te confirme, te corrobore y te establezca. ¡Pam! Puso todos los cimientos que tu vida necesita a través de identificarnos con Él en las tribulaciones. Increíble lo que la Biblia nos enseña. Y ahí atrásito, en primera de Pedro, capítulo 2, 19 y 20, el apóstol nos aclara que nosotros somos
somos copartícipes en la tribulación con Jesucristo. Nos identificamos con Él en las tribulaciones. Por eso Jesús dijo: así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Porque nos estamos identificando con Él en las tribulaciones. Y en segundo lugar, somos copartícipes en el reino. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, quizás comienza la presión en nuestras vidas. Comienza quizás a cambiar el sistema de vida desde el día en que te conviertes. Y ya cuando le dices al camarada, a tu amigo, pues sabes que yo ya no tomo. Desde ahí comienza la situación a convertirse en una situación de persecución. Cuando le dices a tu amiga la Pelis: yo ya no voy a hacer lo que antes hacía, ya cambié de estilo de vida, ya soy distinto, ya Cristo cambió mi vida. Desde ese momento a veces comienzan las presiones sobre nuestras vidas y comenzamos a padecer, y al mismo tiempo comenzamos a darnos cuenta que formamos parte del reino de Dios. Increíble lo que Dios hace. Mientras más persecución tengamos, más conciencia comienzo a adquirir del reino de Dios. Más conciencia me está fortaleciendo, que me hace que pertenezca a ese ambiente espiritual de Dios. Que lejos de ahuyentarme de Cristo, que lejos de amedrentarme y apartarme de Dios, me hace más fuerte, más consciente, y nos hace sentirnos más peregrinos y más advenedizos sobre esta tierra. Porque no somos de aquí. Si el mundo los aborrece, dice Jesús, entiendan que me aborrecieron primero a mí, antes que ustedes. Y lo que estamos haciendo es siendo participantes de sus tribulaciones, de sus angustias, pero a la vez nos está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Increíble. Santo el nombre de Jesucristo. La razón por que nos sentimos así es porque estamos en un reino espiritual de Dios. Y el reino de Dios está influyendo sobre el reino de las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra el reino de luz, de poder, de seguridad, de confianza en el que Dios nos está metiendo. Es un reino espiritual que pone fricción en contra del reino de Jesucristo. Y estamos de alguna forma siendo angustiados por eso, pero ya entendemos que nuestro verdadero reino, nuestra verdadera estadía, no está aquí en la tierra. Aquí no hay nada seguro. Aquí no estamos seguros. No tenemos ninguna seguridad, no tenemos ninguna garantía aquí en la tierra. Pero ¿qué tal en el reino de los cielos? ¿Qué tal ese reino precioso al que Cristo nos llamó, al que Cristo vino a establecer en nuestros corazones? Es un reino eterno, es un reino real, es una vida real, es algo auténtico, algo verdadero, algo que no es falsificado, porque lo habló alguien que dijo la verdad, y podemos tener toda la plena confianza de que Él nos dijo la verdad cuando nos ofreció este reino. Y en tercer lugar, Juan nos dice que somos participantes de la paciencia de Jesucristo. Y es interesante que en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 3 nos enseñe la Biblia que las tribulaciones, que la persecución, que las presiones de la vida, que todo lo que está pasando en la vida tiene un propósito en nosotros. Y es el de desarrollar en nosotros paciencia.
Porque dice que la tribulación produce paciencia. Escuchen, la tribulación tiene un resultado. La tribulación tiene el propósito de asentarnos en el reino de los cielos y que nos hace cada vez más y más y más inmovibles. ¿Por qué es tan importante que nosotros, para poder participar del reino de Dios, seamos pacientes? Muy bien. Número 1, Hebreos 6:12, porque la persecución y las pruebas que los creyentes enfrentan requieren de perseverancia y de paciencia. ¿Estamos? ¿Qué es lo que Dios dice? Para que no os hagáis perezosos, sino que seamos más bien imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, escuchen, heredan las promesas. Quiere decir entonces que todo lo que nosotros estamos enfrentando es requerido para poder ser perseverantes, pacientes. Y esa fe a la que Dios nos está cada día fortaleciendo, esa fe en las promesas que la Biblia contiene, más de 8,000 promesas. Imagínense ustedes si no, esto no nos motiva para poder mantenernos en esa fe perseverante que nos está capacitando para heredar las promesas de Dios. Y estas promesas de Dios, hagan de cuenta ustedes como son, como un cheque al portador que Dios me quiere dar. Y que a pesar de las circunstancias, nosotros debemos recordar que Dios es fiel y Él pone en nuestras manos, ok, aquí está todo lo que te estoy ofreciendo y tú ponle lo que quieras. ¿Qué haría usted con un cheque al portador? Ahora es cuando, ¿verdad? Aprovecharía. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Cuando Dios nos está poniendo en nuestras manos un reino eterno, invisible, en el reino de los cielos, promesas gloriosas, que a pesar de las circunstancias nosotros debemos de recordar siempre la fidelidad de Dios y que nuestra esperanza está pero bien segura en Él. Sí, Señor, no hay nada más seguro en nuestra vida que nuestra esperanza y nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él. Entonces la Biblia nos muestra que la única forma para que Dios me dé las promesas y que yo las pueda recibir es cuando Dios me ve que estoy creciendo en la paciencia. En todo momento. En el Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Escuchen, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice el apóstol: empero traed a la memoria los tiempos pasados, para que, escuchen, para que no perdáis vuestra confianza, que tiene, escuchen ustedes, que tiene nuestra esperanza, nuestra confianza tiene grande galardón. Hebreos 10:35, que tiene grande remuneración de galardón. Versículo 36, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ustedes y yo como hijos de Dios podamos obtener la promesa o las promesas.
Quiere decir entonces que la paciencia es vital, importante, es necesario ya desde hoy. Escúchame bien, es necesario que ya desde este momento, desde hoy, comiences a dominar tus impulsos. Ya desde hoy, tienes que comenzar hoy. Porque todas estas promesas están más cerca que nunca, estas recompensas eternas, y ya no hay tiempo de retroceder ni de rendirnos, dice en el versículo 39 de esta porción. Nosotros, dice Pablo, no somos tales para retroceder para perdición, sino fieles para la ganancia del alma. Necesitamos tener este espíritu de valentía para poder enfrentarnos al mundo que nos persigue, que no sabemos qué nos espera, pero una cosa sí sabemos, que Cristo está con nosotros como poderoso gigante para bendecirnos, para fortalecernos y para darnos la victoria. Sí, Señor. Y regresamos a Apocalipsis. Y una vez que se identifica Juan en estas tres áreas más importantes, y dice que se encontraba en la isla de Patmos, que está ubicada en el mar Egeo. Es una isla rocosa, estéril, de unos 16 kilómetros de largo por 10 de ancho, y a unos 60 kilómetros del Asia Menor, para que tengan una idea del lugar en el que se encontraba el apóstol Juan. Los reos como Juan eran considerados en ese tiempo como presos políticos y eran tratados peor que los criminales, y los tenían encadenados perpetuamente hasta que morían. Y la única ropa que podían tener era la que tenían puesta. Y ni siquiera les permitían ni una sola muda de ropa. Y además, casi no les daban de comer. Les daban muy poca alimentación. Dormían en el suelo. Y en un día que menos esperaba, el apóstol Juan dice que oyó una gran voz como de trompeta que le hablaba y le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y esto lo vamos a continuar el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, un vivo ejemplo de lo que significa verdaderamente soportar la persecución confiando en Jesucristo. Bendito sea su nombre. A Él sea la gloria en esta tarde. Pónganse de pie, por favor. Y yo espero que cada uno de ustedes esté bendecido de Dios en esta tarde. Pero si hay alguien que necesita una oración, ¿por qué no viene para acá, para este altar? ¿Por qué no nos juntamos aquí para adorar a Dios y darle muchas gracias por la palabra de Dios y pedirle que nos ayude en las tribulaciones? Que cuando seamos angustiados por alguna situación que a veces no comprendemos, que a veces no nos damos cuenta por qué estoy padeciendo, por qué estoy triste, por qué estoy angustiado, que vengas aquí a este altar y le digas: Señor, enséñame la raíz de mi tristeza, de mi angustia, de mi situación. Ayúdame, Señor. Que estés siendo atribulado
sin entender o por alguna situación de pecado. Cualquiera que sea la situación, Dios en esta preciosa mañana quiere bendecir tu vida. Quiere tocar tu corazón. Quiere darte las fuerzas, la sabiduría y la capacidad para aprender a padecer por Él. Sí, Señor, bendice a cada uno de estos hermanos que están recibiendo. Vamos a orar por cada uno de ellos para que Dios nos bendiga, para que Dios prospere, para que Dios les dé sabiduría, discernimiento espiritual, para saber si lo que están pasando es por causa de Dios. Obra Jesús, obra Jesús en cada vida y cada Thank you.